Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Esta vez en esta serie de capítulos que tenemos dedicados a los programas económicos de los candidatos presidenciales en las primarias. Ya vendrá tal vez más adelante el de todos los candidatos presidenciales, pero por ahora estamos enfocados en las primarias. Em, para este capítulo que nos queremos enfocar en la candidatura de Carolina Tovar, nos acompaña Álvaro García. Álvaro, economista, exministro, bueno, conocido por todos, que aceptó nuestra invitación. Así que Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo para hablar del programa de Carolina Toa. Un gusto, Jorge, estar aquí. Álvaro, no sé si, yo sé que queda un poco y que los candidatos van dando sus noticias, pero no sé si podemos partir, ha sido la misma pregunta que les he hecho a todos los encargados, si podemos ir definiendo cuáles son los pilares, la idea fuerza más relevantes por lo menos de la parte económica del programa de tu candidata. Bueno, Carolina ha dicho que su programa tiene tres pilares interconectados entre sí, codependientes: crecimiento económico, bienestar compartido, que los frutos del crecimiento lleguen a todos, y seguridad, que refuerza la vida de las personas y la economía. Eso es lo que estamos buscando, el crecimiento económico, y me concentro en eso, como tú señalas. Es un pilar fundamental de los otros dos, en el sentido de que genera las condiciones para atender bien el desafío del bienestar compartido y la seguridad. Si Chile no vuelve a crecer, no va a contar con los recursos para que el Estado atienda estos problemas, y no va a tener, y las personas no van a tener las condiciones para mejorar su calidad de vida. Así que el crecimiento es un foco central del Uno de los programa. pilares. Oye, y dentro entonces de esto del crecimiento, porque podemos tal vez hablar también de los otros dos pilares que yo efectivamente creo que son bien. Hay una simbiosis por lo menos entre los Exacto. tres. No sé si para qué lado va la causalidad, pero digamos que en todos lados. Enfoquémonos si quieres, partamos por el de crecimiento. No sé si nos puede tal vez delinear por dónde va, porque ahí en el fondo el crecimiento, qué bueno que veamos que es algo positivo. Hasta hace poco habían algunos que querían decrecer, pero dentro de este espacio los que queremos crecer, ¿cuáles son las rutas para hacerlo? A ver, partimos de dos presupuestos básicos. Uno es que recuperar el crecimiento requiere gestar un gran acuerdo nacional. Para que Chile progrese requiere del esfuerzo de todos, y del esfuerzo de manera coherente, coordinada, de actores muy diversos. Por lo tanto, lo primero que va a hacer Carolina es liderar y convocar a ese acuerdo. Un acuerdo que debe comprometer a los actores sociales, a los empresarios, a los trabajadores, a distintas organizaciones sociales, ciertamente al mundo de la academia y los expertos, que tienen una contribución importante que hacer en esa materia. Un pilar. Segundo pilar fundamental es aprovechar una oportunidad. Chile tiene una oportunidad de crecer que no la tenía hasta hace muy poco, o que la tuvo de una manera distinta a partir de los años 90, y que se aprovechó muy bien. Pero hoy día se nos abre una nueva oportunidad, eh, basada también en nuestros recursos naturales, pero en distintos recursos naturales. Hoy día tenemos una energía de la que Chile históricamente adoleció. Podemos ser un gran centro energético limpio a nivel global. Mantenemos nuestra riqueza mineral, pero también se ha expandido. El mundo demanda nuevos minerales de forma muy significativa: el litio, las tierras raras, etcétera. Oye, Álvaro, pero Históricamente, respecto a esto de los recursos naturales, a mí me parece bien interesante porque es algo que, por un principio básico de economía, que es como el de las ventajas comparativas, tiene sentido que siempre recurramos a eso en materia de crecimiento, ¿no es cierto? Pero lo que se pueden dar diferencias entre los programas tal vez es cómo se aprovechan estos recursos naturales, ¿no es cierto?
Bueno, enfoque a cientos. No sé si han podido ir haciendo también esas bajadas. Por supuesto, o sea, aprovechar esta oportunidad significa también hacer las cosas de otra manera. Nosotros pudimos crecer en los 90 en base a nuestros recursos naturales porque había una gran demanda por ello, éramos muy ricos en esos minerales. La producción minera se expandió de 1,5 millones de toneladas a 5,5 millones de toneladas, un crecimiento espectacular, pero desde que llegamos a ese nivel dejamos de crecer. Hoy día tenemos que seguir aprovechando esa riqueza minera, pero sumarle valor a la cadena de valor que la acompaña. Y eso no ha ocurrido o ha ocurrido de una manera bastante marginal si lo comparamos con otros países ricos en minerales y en recursos naturales como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, eh, que han generado, en el caso de la minería, un ecosistema de proveedores altamente tecnológicos que son tan importantes a esta altura como el propio Pero, sector minero. pero Álvaro, ¿y en eso tenemos ventajas comparativas? Porque al final los países se especializan, ¿no es cierto? Bueno, debería ser así en lo que tienen estas ventajas. Chile tiene estos recursos naturales, tiene que aprovecharlo y efectivamente vamos a ser más eficientes que otros países, pero en esto de agregar valor, que a todo esto yo ahí tengo algunos matices que podemos conversar después, pero tenemos esas ventajas comparativas respecto de otros países, por ejemplo, Bueno, los recursos naturales tienen ventajas comparativas bastante estáticas. El resto de la economía, las ventajas se construyen. La pregunta es si tenemos condiciones para construirlas. esa es la pregunta que te iba a hacer. La propuesta de Y usted va por el lado de construir entonces esas ventajas comparativas. por supuesto, porque tenemos elementos que viabilizan esa construcción. Desde luego, un enorme poder de compra. O sea, tenemos el mercado de minerales que requiere abastecerse de proveedores, que hoy día lo hacen en el extranjero, incluso empresas que tienen esos, que producen en Chile y que en su país de origen se abastecen a nivel nacional, aquí lo hacen desde el extranjero. Esa posibilidad existe, en otros países también se desarrolló y es algo que tenemos muy Pero, bien comprendido en nuestro programa. pero ¿Cómo déjame desarrollar preguntarte cómo. Porque, claro, eso? porque Ahí va. esa es la parte difícil. Pues sí, sí, eso, cuéntame. Mira, no es difícil, la verdad, porque ha habido mucha prueba y error y ya hay instituciones que lo han logrado. En los tres países que te mencioné, existen lo que se denominan centros colaborativos, que integran al nivel del territorio, o sea, donde se emplaza la minería, donde se emplaza el sector alimentario, integran a los proveedores, elaboradores si es que existen, centros de investigación sobre el tema y el núcleo central que es el productor del recurso natural. Esos centros colaborativos desarrollan la innovación que requieren los proveedores para ser de categoría mundial. Eh, y esa es nuestra principal falencia Y hoy esto día. sería, la política pública del programa sería el apoyo del Estado para la creación de más centros de este tipo en Chile. Claro, más centros, no existen esos centros en Yo creo, Chile hoy yo día. creo que hay algunos ejemplos, pero Hay algunos ejemplos de ejemplos. manufactura avanzada y cosas que por el estilo Claro, hay no- algunos ejemplos de lo que Corfo denomina el programa Transforma, que tiene este espíritu, pero adolece de un instrumento fundamental, que es el acceso a innovación abierta. En Chile hay un subsidio a la innovación que lo obtienen y lo captan las empresas individuales. Los centros colaborativos en Australia, por ejemplo, también recurren al financiamiento público en la misma forma de crédito tributario que tiene en Chile, pero el 70% de esos recursos se destinan a la innovación abierta, que atiende a todos los participantes del centro colaborativo o que es abierta para el conjunto del país. Ese instrumento no lo tenemos y ese instrumento es clave para que se integre en la cadena de valor. Si tú solo haces innovación dentro de tu empresa, bueno, el resto de la cadena de valor no participa. Ese es un instrumento fundamental que proponemos crear precisamente para impulsar el trabajo colaborativo. Oye, y esto es como en la línea de fomento, ¿no es cierto? Que no sé si, me imagino que tienen más cosas por ahí, pero tal vez pensar como
en otros temas que no van tanto por la línea del fomento, sino que tal vez por las condiciones básicas. Te quiero, por ejemplo, preguntar en materia tributaria, y que es un tema que además es, yo diría, polémico, ¿ah? Que no sé cuánto espacio hay. ¿Ustedes han pensado qué van a hacer en esa línea? Sí, lo hemos pensado y está por escrito, además, en nuestro programa que presentamos al CERVEL. Lo que te estaba mencionando es parte de la política tributaria, porque es un crédito tributario que beneficia Claro. la inversión y que la orienta en una dirección determinada, hacia la innovación abierta. Pero creemos también que hay que reducir el impuesto de primera categoría, el impuesto que pagan las empresas. No tenemos una cifra definitiva, pero se trata de acercarnos al promedio de la OECD y hacerlo de manera compensada. No creemos que haya espacio para reducir la carga tributaria en Chile cuando acarreamos un déficit de alrededor de 2 puntos del producto por ya demasiados años. Oye, Álvaro, pero esa es una definición importante, no reducirla por el No, déficit y la carga, aumentarla, la carga me refiero, sí, perdón, claro. pero No, aumentarla. por lo menos el cambio tiene que ser neutral, sumando la baja en el impuesto a la renta a la menor recaudación que implica el crédito tributario. Álvaro, en un tema que es súper relacionado, que yo creo que además a todo el mundo lo tiene como bien presente, el tema de la modernización del Estado. Porque en el fondo uno dice, ¿hay espacio para subir algunos impuestos? Uno dice, probablemente socialmente está difícil, porque si la gente tiene la sensación de que los impuestos se dan en licencias médicas, estoy haciendo la caricatura, ¿no es cierto? Exacto. Tal vez no habrá apoyo social para esto. ¿Qué han visto ustedes? No sé si es parte como de los focos Sí, en esta materia. absolutamente central. Creemos que el Estado tiene que pasar por un proceso de transformación bastante profunda. De hecho, probablemente has escuchado a Carolina Toá señalar que la primera iniciativa que va a tomar va a ser solicitar delegación de facultades al Ejecutivo para que haga transformaciones en el aparato estatal, en diversos ámbitos del aparato estatal, vuelvo a eso, de manera rápida, de tal manera no tener que esperar largos procesos legislativos para cambios que son indispensables de hacer ahora. Eh, un ámbito muy importante de eso es reducir los tiempos de aprobación de los grandes proyectos de inversión. Son precisamente esos grandes proyectos de inversión los que nos va a permitir lograr el crecimiento. Y si tienen que esperar años en su tramitación, no va a ocurrir al menos durante el próximo gobierno. Queremos reducir duplicaciones, simplificar estructuras, fusionar entidades si es que es necesario, eliminar normativas que ya no estén vigentes, que no sean necesarias o que se duplican con otras y eso hacerlo de manera inmediata, de tal manera de crear un espacio de agilidad para los proyectos de inversión. En esta misma línea, otro de los temas que de nuevo socialmente creo que son interesantes porque además como que se populariza el problema, pero por el fin que es el crecimiento, sino que porque el problema ya molesta suficiente, que es la permisología. ¿Ah? Ajá. Y yo sé que esta es una pregunta difícil porque probablemente son muchas las cosas que hay que hacer y se confunda más con algunos temas políticos, pero no sé si nos puedes contar lo que estén viendo también en ese tema. Bueno, mucho de lo que te acabo de decir Va por beneficia ahí. muy centralmente el reducir los tiempos de permiso, reducir duplicidades, fusionar trámites, eliminar algunos que están de más. Todo eso es reducir tiempos de tramitación. Pero además queremos crear una unidad de gestión de lo que llamamos proyectos estratégicos. Si uno mira la cartera de inversión que tiene Chile, aquellos que están listos para realizarse son alrededor de 70.000 millones de dólares
4 años. La cartera en su conjunto tiene 190.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de oportunidades extraordinariamente grandes. Si miramos dentro de ellas, encontraremos que están extraordinariamente concentradas en 3 sectores: minería, energía e infraestructura. Entre el 80 y el 90% de los y además, esos 3 sectores están muy vinculados entre sí. La minería requiere que se reduzcan los costos de energía, y también proveer de infraestructura, etcétera. Eh, Vamos a identificar una cartera de lo que llamamos proyectos estratégicos para acelerar su trámite, creando esta unidad cuya función sea al menos conseguir que se cumplan estrictamente los actuales tiempos de trámites establecidos en la ley. Eso ya implica una caída muy significativa en los tiempos de espera, ojalá superando eso. Eh, Ahora, de- el último tema es gestión, ¿no es cierto? Es decir, oiga, si tiene, Absolutamente. claro, pero Así la gestión después la voy a agarrar, de nuevo voy a caricaturizar para que la gente no se espante, la agarra un mal gobierno y que no le importa y bueno, y van a volver a aumentar los plazos. Entonces, institucionalmente, ¿cómo se hace? institucionalmente, es preservando en el camino que ya inició este gobierno. Nosotros valoramos mucho el proyecto de ley que esperamos esté pronto a ser aprobado, porque ya estructura una nueva manera de hacer las cosas, genera la información que va a permitir identificar duplicidades o identificar trámites que ya no son necesarios de hacer para cumplir el objetivo para el cual fueron creados. Hay que profundizar ese camino. Nos interesa especialmente el instrumento que se genera de declaraciones juradas que evitan la evaluación de impacto ambiental o el trámite de ciertos permisos sectoriales, y comprometen al responsable del proyecto a cumplirlo, y posteriormente se le fiscaliza. Esa misma noción la queremos llevar al ámbito medioambiental por la misma razón, y reducir los tiempos de espera allá. Y nosotros hemos estudiado bien profundamente las experiencias que hay en otros países que han hecho esto. En particular la experiencia canadiense, que redujo a la mitad los tiempos de espera de estos proyectos de inversión. Esa es la meta que nosotros nos hemos propuesto. El mecanismo que pretendemos utilizar es muy parecido al que se implementó en Canadá, que además de todas las cosas que te he mencionado, también tiene una dimensión que busca evitar el conflicto social y la eventual judicialización de los grandes proyectos. Apenas entra un proyecto a esta categoría de proyecto estratégico, y por lo tanto se beneficia del fast track, por así decirlo, tiene que iniciar un proceso de participación temprana con el entorno donde éste se ubica, de tal manera que haya incidencia de la población, y también que la población pueda participar de manera temprana, evitando juicios posteriores. Aquel que no se comprometa en los procesos de participación no tiene ciertas atribuciones más adelante. Álvaro, me quedó la duda. ¿La calificación de proyecto estratégico depende de la industria, o del tipo de proyecto que se trata? No, no, ¿O? no, 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 no. Eh, de nuevo, si tú miras de nuevo, hay mucha experiencia en esta materia. Lo que califican los proyectos estratégicos en general están definidos por industria, en el sentido de que el proyecto minero es estratégico cuando tiene tales niveles de producción hacia arriba. Ah, ok, ok. Cada industria tiene sus criterios. Sus criterios, Ya, exactamente. entonces, un proyecto de desalinización, estoy inventando, Por puede ser supuesto, estratégico si es que cumple ciertos requisitos, eh, exactamente. pero no todos los proyectos de desalinización. Ese es como el... Bueno, depende del tamaño. También es una opción del responsable del proyecto, si él quiere o no quiere, o ella, meterse en esta categoría. Claro, hay un trade-off, me imagino. Tiene que diseñarlo de ciertas características para que cumpla, y por otro lado tiene el beneficio del fast track. Exacto. Oye, Álvaro, te quería preguntar por un tema que yo creo que la gente en general no lo asocia como un tema económico, pero yo creo que, esto lo repito cada vez que puedo, pero yo creo que es tal vez la política económica más urgente que tiene el país, que tiene que ver con el sistema político.
en particular, en mi opinión, el sistema electoral parlamentario, ni siquiera electoral completo. Eh, eh, yo creo que hay muchos de los problemas que tenemos institucionales que después pegan en la economía que se pueden rastrear, creo yo, me puedo equivocar, ahí podemos debatir tal vez en eso, a la fragmentación en el Congreso. No sé si tienes tú personalmente o el programa tiene una visión respecto a eso y Sí, si por está dentro de los planes hacer alguna reforma en esta línea. Sí, absolutamente. Cuando te decía que en el foco de nuestra propuesta está la transformación del Estado para que éste sea más eficaz, parte del Estado es precisamente el sistema político y coincido completamente contigo y así está dicho en nuestro programa de que hay que racionalizar el sistema político para que se facilite la construcción de acuerdos que antes señalábamos es clave para que el país progrese. Y un elemento central que nosotros hemos subrayado, además de otro, pero que estimamos central, es evitar el transfugismo. Esta proliferación de mini partidos que surgen porque un parlamentario decidió irse para la casa con la pelota y hace su propio partido y vamos en decenas de esos. Y hay una manera bastante simple y bastante compartida entre las fuerzas políticas para evitar eso y es que el parlamentario que se va del partido por el cual fue electo perdió el escaño. Eh, Hay varias de cosas en esta misma línea que estuvieron en el borrador del segundo proceso constitucional, ¿no es cierto? Así es. Pero que iban en esa misma línea y que yo creo que tenían bastante consenso por lo demás, pero bueno, al final por miles de razones se cayó también ese borrador, pero creo que dentro de las reformas del sistema electoral había bastante consenso en avanzar en Así esta es, línea. y nosotros compartimos los consensos que allí se gestaron y mantenemos la esperanza de que por lo menos este cambio, orientado a evitar el transfugismo, se apruebe en este gobierno. Y Ojalá así sea. como esto yo sé que depende de mil cosas y que nadie va a cobrar la palabra después, pero es parte de las prioridades temporales, quiero decir, o sea, va a ser de los primeros proyectos que el gobierno Como te presentaría. decía, nuestra esperanza es que se apruebe en este proyecto, en este gobierno, en el actual gobierno, Ah, porque en esta materia ok, hay ok. acuerdo político respecto del umbral, que también puede ser un instrumento importante, hay más desacuerdo. Pero si solo lográramos esto, creo que se produciría un Sí. avance No, yo, en... yo insisto, son muchos los cambios que van en esa línea. Se puede, al final, moviendo varias perillas se puede lograr algunos. Hay cosas con el número de diputados, bueno, hay varias cosas que se pueden revisar. Álvaro, te quería preguntar, tú hablaste de los tres pilares al principio, el de crecimiento, el de bienestar, creo que fue el nombre que usaste, y el de seguridad. No sé si nos puedes contar un poco en materia de bienestar, cómo lo están viendo. Me imagino que hay temas de empleo, informalidad, política social. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Por supuesto, a ver, como tú bien dices, se trata de atender las necesidades sociales más urgentes. Si uno mira la encuesta, lo primero es el crecimiento y el empleo, que lo atiende básicamente el pilar crecimiento, aunque en el ámbito del empleo hay mucho que hacer, especialmente para facilitar el empleo femenino y para habilitar a los trabajadores a ser parte de la nueva economía, de una economía fuertemente digitalizada que requiere de conocimientos que la mayoría no tiene. Eh, en el ámbito de vivienda, la necesidad es enorme y también vemos una gran oportunidad en la creación de una industria de vivienda de madera donde Chile tiene ventajas comparativas y que puede reducir los costos de atender el problema de la vivienda. Si uno mira los últimos 10 años, constatará que la plata que el Estado destina a la construcción de vivienda social se duplicó y el número de viviendas que se construyeron se mantuvo exactamente igual. Solo subió el costo de cada vivienda. Atender ese problema es central. En el ámbito educacional, el acento lo hemos puesto en fortalecer la educación primaria, preescolar y
la calidad de la educación atendiendo los problemas del aula, no de la estructura de cómo se configura el sistema educacional, sino cómo opera el proceso educacional en el aula, en la relación profesor-alumno. En el ámbito de salud, el foco lo hemos puesto en reducir tiempos de espera, fortaleciendo la atención primaria, llevando atención virtual a la atención primaria para incluir especialidades. Creemos que hay mucho que hacer mejorando la gestión en esta materia y estamos muy conscientes de que no vamos a contar con una enorme cantidad de recursos para fortalecer la acción. Ojalá si Uy, fuera, pero para eso necesitamos crecer primero. como si estuviera preparada la pregunta, pero justo te iba a decir eso. O sea, hay una situación. eh, el otro día vi un video de un economista bien conocido que decía: no estamos en una situación de emergencia fiscal, pero sí de estrechez. Y entonces hay que estar consciente de eso. Eh, Absolutamente, estamos eh, muy conscientes. Por eh, eso usaba el ejemplo de la vivienda, porque tenemos espacio para reducir costos. Si miramos ese problema, por ejemplo, la mitad del incremento en el costo de la vivienda ha sido costo del suelo. Y hay mucho que racionalizar en esa materia para reducir los costos de suelo, fortalecer la concentración de vivienda en zonas ya bien abastecidas y constituidas, pero cuyos planos reguladores hoy día son un problema para que eso ocurra. Oye, y seguridad. Yo, para no dejar el tercer pilar fuera, que yo insisto, yo creo que es un tema que igual hay simbiosis con todos los temas económicos. Por supuesto. No sé si son condición necesaria o si son consecuencia, o las dos, probablemente las dos cosas mezcladas, pero ¿qué están pensando en esa línea? Sí, sí, son las dos cosas mezcladas sin lugar a duda. Mira, hay mucho que hacer en esta materia, pero el énfasis, a ver, primero un reconocimiento. Bajo el mandato de Carolina como ministra del Interior, se ha gestado una nueva institucionalidad en el país. Se han aprobado una enorme cantidad de leyes, se han construido algunas instituciones, pero eso está verde, por así decirlo. Resta su implementación. Y claro, nadie mejor que la que gestó las instituciones podrá impulsar su buen desarrollo. Pero los énfasis están, destaco dos. Uno, fortalecer a las policías, cosa que ya se ha iniciado después de un largo tiempo de más bien debilitamiento de las policías, se ha incrementado sus recursos, su personal, y eso tiene que seguir haciéndose. Queremos duplicar la cantidad de carabineros que se capacitan cada año, que se convierten en carabineros. Eh, ese nivel está reducido hoy día, fortalecer ciertos ámbitos particulares de carabineros como el GOPE, que es indispensable para atender las nuevas formas de delito, y un énfasis muy central en quitarle herramientas al crimen. Reconocemos tres tipos de herramientas sobre las cuales tenemos que actuar. Armas, reducir la cantidad de armas que circulan por el país, destruir armas como se está haciendo, seguir la ruta del dinero, cortarle la gasolina en ese sentido a los grandes grupos criminales, y para eso es indispensable que se apruebe el proyecto de ley que abre las cuentas corrientes. Este es un mecanismo muy eficiente y muy utilizado contra el narcocrimen en todo el mundo, y atender el problema de los jóvenes que son cooptados y captados por el crimen organizado, abriéndole nuevas oportunidades, reconduciéndolos si caen en este crimen. Lo que ocurre con la juventud hoy día, con los niños que crecen hoy día en familias ocupadas, a veces el padre y la madre, o que uno solo de ellos está a cargo de los hijos y además trabaja, familias que normalmente no tienen hermanos, por lo tanto su mejor compañía es el teléfono.
adolecen de un espacio de incorporación en la sociedad más sana. Poner atención a ese problema es una forma directa de atender el crimen en el país. Oye, pero te quiero dar las gracias por esta conversación. Creo que cubrimos los tres pilares. Por supuesto que se nos quedan miles de detalles que ya irán contando los propios candidatos en sus debates, en sus apariciones, pero por mientras creo que por lo menos de lo más económico, lo que más nos convoca en este podcast ya quedó todo cubierto. Así que te quiero dar muchas gracias por esta buena conversación. Gracias a ti, Jorge. Ha sido un gusto. Bueno, y para los que nos escuchan, esto es Contrafactual, este podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy una mirada especial al programa económico de Carolina Toá. Muchas gracias y espero que nos acompañen en un próximo capítulo. Esto fue Contrafactual, conversaciones para entender las señales de la economía, un podcast de Diario Financiero.